bienvenidos acá a este programa de televisión, Chañarcillo TV, Chañarcillo Televisión, en la gran plataforma del YouTube. Y como es la costumbre en este espacio tenemos interesantes invitados. En esta oportunidad me complace presentar a quien es hoy en día el conductor del programa Razones de Estado, que es transmitido de lunes a viernes en Madero Comunicaciones y en todas sus plataformas. Así que queremos dar la más cordial de las bienvenidas a Percival Madero, cientista político, doctor en comunicaciones, ingeniero. Muchas gracias, Héctor. Gusto saludarte, un placer estar acá. Y felicitarte por los estudios que pones, muy profesionales, muy interesantes para tener una cobertura del mejor nivel, para que cualquier persona que venga de cualquier parte de nuestro país o del mundo sienta que acá también tenemos presencia, actitud y tenemos estética para poder, digamos, poder entrevistar a los distintos personeros que ustedes así lo entiendan. Y agradecerte, Héctor, la invitación por estar acá en estos 10 años de Razones de Estado, que es un programa que seguramente vamos a desarrollar en esta conversación. Claro que sí, y para nosotros también un privilegio ser parte de esta alianza conjunta de Madero Comunicaciones con Diario Chañarcillo en todas sus plataformas. Tú bien lo dijiste, una década de Razones de Estado, donde se analiza, ¿cierto?, el acontecer nacional e internacional, que este año 2026 que arrancó ha sido bastante movido. Correcto. Y con impacto realmente mundial. A ver, estamos frente a una situación política mundial que es totalmente distinta a la que conocimos hasta hace un año atrás. Y eso tiene que ver con que el ajedrez del poder ha movido sus piezas de manera drástica, donde las situaciones del derecho internacional hoy día han cobrado otra importancia y donde las instituciones hechas para poder convivir mejor después de la Segunda Guerra Mundial, para que no se nos produjeran más estos problemas, ya 80 años que terminó la Segunda Guerra Mundial, donde los triunfadores fueron Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se repartieron en el mundo en una mirada que correspondió a una posguerra muy cruenta y que se trataron de establecer los criterios nuevos para que no pudiéramos entrar nunca más a una guerra. Eso, después de 80 años, empieza a quedar en el olvido. Y empieza a quedar en el olvido porque hoy día ya no existe la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Por el peso tal vez de sus propias, incapacidades, terminó hundiéndose. Y hoy día el otro polo que reemplazó a la Unión Soviética es China. Y hoy día en eso, y digo a los auditores televidentes también, estamos frente a una situación de realidad política que avisa que China, en todos sus aspectos, sus últimos 30, 40 años, ha salido particularmente de la pobreza, ha asumido un poder político centralizado como el origen del poder chino, a través del Partido Comunista Chino, que no tiene democracia, pero tiene una libertad en lo económico que los ha hecho grandes. Copiaron de Occidente ese aspecto. Y yo creo que eso hoy día lo ha llevado, después de 30, 40 años, a discutir la hegemonía de Occidente en todos los planos, en el económico, en el diplomático y en el militar. Y eso significa que hoy día Occidente, con un Estados Unidos a la cabeza de esto, empieza a sentir que ya no tiene todas las capacidades para poder dominar como lo hizo los últimos 80 años. Y sobre todo porque Estados Unidos se empobreció, porque su capacidad, su democracia, fue incapaz de poder entender que lo que aquí venía eran cambios radicales. Y los grandes empresarios norteamericanos prefirieron hacer las cosas en China, donde no hay derechos humanos, donde no tienen direcciones del trabajo que estén hostigando al empleador, ya donde no tienen muchas cosas que son de esa naturaleza propia de la democracia en Occidente. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, Héctor, ¿ya? Un tema donde los paradigmas, donde la situación digamos, de que conocimos 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, cambia, pero cambia definitivamente. Hoy día
los grandes centros digamos, de interés mundial para poder limar las asperezas que eran las Naciones Unidas, ya no cumplen su papel. ¿Ya? Y hay otras organizaciones como la OEA, en los temas políticos, pero los temas mundiales de salud, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, hecho al amparo de la Segunda Guerra Fría, al amparo de las Naciones Unidas, hoy día se dan cuenta que eso no puede seguir siendo financiado por Estados Unidos. Como era financiado, por ejemplo, la OTAN, ¿ya? Esta organización transatlántica de guerra, ¿ya? Eso cambió. Estados Unidos le dice hoy día a los europeos, le dicen, ustedes encárguense de su defensa, ustedes asuman los costos que esto significa, pero los contribuyentes norteamericanos no van a seguir pagando lo que significa mantener a las Naciones Unidas, no van a seguir pagando lo que significa la OEA, no van a seguir pagando lo que significa la OTAN y otras cosas que los días los europeos en general, que eran parte del entendimiento occidente, se encuentran, Héctor, en una situación extremadamente difícil porque primera vez sienten ya que ya Estados Unidos no los puede seguir cuidando. Y diría que no es que solamente no puede, no quiere seguir cuidándolo. Por lo tanto, ellos tienen que enfrentar sus propios problemas y sus propias realidades y con sus propios costos. O sea, Turquía, digamos, era un país en su momento, perdón, rectifico, Grecia era un país que pertenecía a la OTAN, pero se daban los lujos, ya trabajaban 30 horas a la semana, te diga, tenían un montón de condiciones favorables que le entregaban este cuento y la defensa que tenían que estar en ese cuento la pagaba Estados Unidos. En otros países de la OTAN pasa exactamente lo mismo, y países grandes, te estoy hablando de Alemania, te estoy hablando de Inglaterra, te estoy hablando de Francia, ya de países poderosos con sus propias bombas nucleares, si quieres mirarlo de esa manera. Hoy día Estados Unidos le dicen, ¿saben, señores? No les voy a seguir, cuidando gratuitamente. Que sus contribuyentes, que los franceses, que los alemanes, los ingleses y todos los demás que existen, paguen lo que significa esto. Estados Unidos no puede seguir pagando. Y eso cambió el eje del mundo. ¿Ya? Y hoy día tenemos incluso, los chinos tienen grandes inversiones incluso en Inglaterra. Ojo. ¿Ya? Y lo que ha pasado con un Donald Trump, que sigue hoy día liderando, digamos, Occidente, porque es el país que hasta ahora, por lo menos, militarmente es el más poderoso. Hasta ahora, ¿ya? No sabemos si en 10 años más va a ocurrir lo mismo. Y yo creo que eso, de alguna manera, Héctor, traba o aplica condiciones políticas totalmente distintas que son las que estamos viendo en este momento. Eso iba a preguntarte, Percy, atendiendo estos cambios profundos a nivel mundial, que está cambiando, ¿cierto?, el eje, ¿qué es lo que tú vaticinas para lo que viene a futuro? ¿Cuál es el escenario más predecible atendiendo esta situación actual? Claro, nosotros estamos entrando hoy día, distinguidos televidentes, a un tema muy difícil. Yo diría que la situación militar norteamericana en todo lo que significa el lugar de donde se están hoy día Irán, digamos Kuwait y otros, las bases americanas que hay en los países del Medio Oriente han sido atacadas por Irán. Y eso son países que son países en algunos casos ricos, que van a tener que entrar a un proceso de discernimiento muy pronto, porque esta guerra que hoy día se ha lanzado imagínate, mataron a su líder, ¿ya? Hay cerca de 45 oficiales del ejército iraní que han sido, digamos, asesinados, ¿ya? Lo que prueba un nivel de inteligencia para saber a qué lugar, porque hoy día los misiles tienen un rango de, digamos, de error de 1,5 metros. Nada. O sea, caben justo. Entonces, las casas, los seguimientos, la inteligencia norteamericana en Irán, con la colaboración, Irán acaba de matar a mucha gente en protestas que ocurrieron hace pocos días. Y la desvirtieron. El afán antifeminista del gobierno islámico de Irán generó unas antipatías brutales respecto a esto. Y detrás de esto, como cuestión principal, es decir, que Irán deje de producir bombas nucleares, ¿ya? O ya estamos hace mucho tiempo, porque ellos están aliados en un sistema donde
Ellos dogmáticamente quieren la eliminación de un Estado como es el Estado de Israel. O sea, yo creo que Irán, en su momento, con todo ese odio que se vive digamos, en los países islámicos, es un asunto que cambió el mundo. Y eso, de alguna manera, refleja que, habiendo intervenido ya Estados Unidos en eso, para acompañar a Israel a hacer desaparecer lo que significa este mundo islámico que amenaza con destruir a los otros países, como ocurrió con Irán respecto a Israel, es un tema que cambia al punto que eso, yo creo que los telefonazos diarios en que hay entre Trump, Xi Jinping y, digamos, y Putin, chino y ruso respectivamente, tiene que ser muy, diría, digamos, permanentes. Porque esto hay que tener mucho cuidado, porque si esto no se concentra solo en eso, podría perfectamente tocar a otras potencias. ¿Por qué? Hay muchos agentes iraníes con nacionalidad francesa, inglesa y alemana, que se fueron como refugiados a esos países, que están adentro. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, en Francia, hay lugares donde no entran los franceses, es solo de iraníes, solo de sauditas, ojo. Y eso significa que adentro hay una masa de gente que está disponible ya a inmolarse o a suicidarse por los intereses de su Dios. ¿Ya? Y su Dios no es el Dios nuestro. No te permite que tú le insultes a sus líderes religiosos y a sus creencias. Aquí en el mundo occidental tú puedes hacer lo que se te ocurra respecto de la imagen de Cristo, de Jesucristo, de la Virgen María y todo lo cuento. Podéis trapear con eso. Allá no se puede hacer eso, se inmolan. Acá yo no conozco y no creo que exista ningún cristiano, ningún católico que esté dispuesto a forrarse ya en dinamita o en cuestiones para ir contra un objetivo e inmolarse y matarse por Dios. Aquí no hay eso. Entonces, esas son cuestiones que hoy día se advierten y que hoy día, con toda la cantidad de gente que se fue de Irán a vivir a estos países de Occidente, es un tema, porque los iraníes no se fueron a China, ojo, no se fueron a Rusia, ojo, tampoco se fueron a Corea del Norte, ojo. ¿A dónde se fueron? A los países que tenían democracia, porque las democracias son débiles. O sea, la ley y todo ese cuento y todo, hoy día no está. Entonces, ese cambio de paradigma hoy día está muy presente. Por eso que hoy día, entre comillas, Occidente se empieza a dar cuenta que su cultura está amenazada y va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo que en Grecia, que en Roma, etcétera, donde grandes países, no sé cuántos nos quedarán de Occidente. ¿100 años? ¿50? ¿200? Pero vamos a ser eliminados. Eso no queda pero ninguna duda, porque los que están detrás de esto, que son nuestros enemigos, porque ellos no creen en nuestros sistemas democráticos, China, por ejemplo, está frente a un poder y a una situación que es obviamente conversable, es analizable, pero en la verdad, del eje de la política mundial, en eso se está hoy día transformando lo que está ocurriendo hoy día aquí. Percival, de lo internacional vamos a lo nacional, a lo local. El próximo 11 de marzo sube el nuevo gobierno. ¿Cuál es tu análisis al respecto de lo que debiera venir para nuestro país? Mira, yo creo que las derechas cometieron un enorme error. Este afán de los egoísmos de la política no te permite saber en el nivel de situación que está nuestro país. ¿Ya? Nuestro país está en una situación paupérrima. Fíjate, Héctor, que nosotros, distinguidos auditores de televidentes, nosotros pagamos en intereses de la deuda externa. En intereses, 5.000 millones de dólares anuales. Eso significa, para que ustedes lo entiendan, distinguidos televidentes, que tendríamos que tener a 5 Codelco, de acuerdo a la última digamos, carta de recursos que entregó Codelco al Estado, que fueron apenas 1.000 millones, tendríamos que tener 5 Codelcos de los cuales para poder pagar solo los intereses de la deuda. La pregunta que nos hacemos, ¿nos interesa eso? ¿De verdad que nos interesa? ¿Cuánta gente estamos empobreciendo con eso? Los índices de pobreza no consideran lo que debemos
y lo que pagamos en intereses, no la deuda, en intereses de la deuda. Entonces yo creo que ahí, si tú me preguntas cómo se viene la mano, yo creo que, honestamente, hoy día estamos preocupados de cosas que son urgentes, el crimen organizado, la delincuencia, ese cuento que hoy día que es un factor político, ¿ya? La delincuencia en la macrozona sur, ¿ya? La Campos, Tirador Comalleco, esa es una mirada de la política que necesita la violencia para poder enraizarse. Políticamente es así. Cuando yo estudié y sigo estudiando y sigo leyendo los manuales del marxismo-leninismo, ¿ya? Sin ser yo un hombre de izquierda, siempre lo he señalado, yo no soy marxista. Sin embargo, ahí aparece con claridad que la violencia es parte de la política, porque sin violencia no hay cambio, dicen ellos. ¿Ya? Entonces, la violencia, no la violencia de lo que conocimos nosotros como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los tiempos de la Guerra Fría, ¿ya? Son cuestiones que hoy día tenemos que entender, de que hoy día hay una voluntad por destruir nuestras instituciones para que no puedan operar. Y eso significa que se genere más pobreza. La pobreza es un objetivo político. La violencia es un objetivo político. Y si tú me preguntas, para ir más al hueso, yo creo que lo que hoy día nuestro país necesita para salir de esa situación que está viviendo hoy día muy, muy pecaminosa, son cuestiones que requieren no 4 años, yo diría 12, tal vez 15. Esto no se va a salir con 4 años. Y además, no sabemos cuánto esto va a durar, cómo se va a afrontar. Y yo diría, cómo va a reaccionar la ciudadanía frente a esas situaciones. Porque eso hay que tomarlo en consideración. Ya, hoy día, aquí no va a haber un buquelazo de Bukele. No va a haber eso. Pero sin embargo, hoy día hay situaciones que hoy día no van a morir. Por ejemplo, mira los problemas que están pasando en Gendarmería. Gendarmería, que es el que tiene que custodiar el crimen organizado preso, ¿ya? Son gremios, votan huelgas, ¿ya? Eso, yo diría que si tú me preguntas al final de la raya para la suma, lo único digamos, interesante que hizo el actual gobierno que se va, es mirar esa circunstancia con una mirada bastante más, yo diría, más incisiva. Porque si tú no manejas dónde están los presos y les permites teléfono, les permites, piezas especiales, donde pueden tener lo que gusten, ¿ya? Pueden hacer llamadas, acá están comunicados, etc. Ese es un tema que hoy día este gobierno que viene va a tener que solucionar, entre muchos otros, me dejo. Porque hoy día, por ejemplo, tenemos un caso que es un hecho que tenemos que ver y tenemos que contarle a nuestros auditores y a nuestros televidentes. Hoy día no hay plata para pagar la PGU. Los que recibieron con tanto entusiasmo en enero, digamos, el adelanto de estas pensiones por ahí, en febrero no lo recibieron ya. Se minimizaron. ¿Y sabes qué? No tenemos crecimiento para pagar la PGU. Y la pregunta que tenemos que hacernos acá en tu medio de comunicación, Chañarcillo TV, si eso es razonable. Si nuestras autoridades, por modestas que sean en el campo de las concejalías, los alcaldes, los CORES, los diputados, los senadores, saben lo que está ocurriendo. Y tengo una impresión. Yo creo que no saben. Por eso que nosotros los medios de comunicación somos importantes para decirle, oiga, no es porque usted sea senador o porque usted sea diputado o porque usted sea político, sabe más. Acá hay que entender que usted o quienes representan el poder político, pagado con los impuestos de todos los chilenos, ¿no? Porque ellos no producen, no trabajan en el fondo, en términos de poder aportar recursos al fisco, tienen una gran tarea. Y la tarea, Héctor, es que hoy día al menos tienen que empezar a entender qué es lo que está pasando. Porque sin temor a equivocarme, yo te diría que más de un 75% no tiene idea de dónde está parado. Por eso que nosotros tenemos que ser bastante más exigentes como medios de comunicación, como lo hacemos nosotros en el programa Razones de Estado,
digamos, presionando para que se entienda en lo que estamos. Porque hoy día tengo la impresión de que no se sabe, vivimos mucho en el mundo de la fantasía, en creer que la plata cae de los árboles. Y hoy día con los datos que te entregaba recién, de estos 5.000 millones que solamente pagamos en intereses, eso nos existe, porque por eso al año podríamos hacer más hospitales, mejores carreteras, mejorar la educación, etcétera, 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 que hoy día aparentemente no está en el radar de quienes hoy día han sido electos por la ciudadanía. Y esperemos que ojalá haya un cambio, una actitud distinta, que es lo que yo por lo menos esperamos, por lo menos desde lo que decimos desde Razones de Estado, Héctor. Queremos agradecer, Percy Almadero, la gentileza que has tenido de visitar nuestra multiplataforma, multimedios de comunicación. Estuvimos hace algunos minutos en Chañarcillo Radio, ahora estamos junto a ustedes en Chañarcillo Televisión, y felicitarte por estos 10 años de Razones de Estado, y que implican más de 2.200 programas emitidos al aire. Correcto. Bueno, ha sido un trabajo enorme, 10 años en que me he preocupado. Esto me significa a mí 4 o 5 horas diarias, de lunes a domingo. Me gustaría dedicarle más tiempo, la verdad, pero tengo otras actividades. Pero ha sido muy interesante, me mantiene totalmente actualizado. Yo recibo más de 50 diarios todos los días. Recibo las, digamos, informaciones, porque yo no sé alemán, no sé francés, no sé italiano, ya recibo las mejores, inglés por caso. Recibo informaciones de fuente abierta y cerrada todos los días que me permiten saber que lo que estoy diciendo está sustentado. Porque siempre digo yo, en Razones de Estado, dime cómo te informas y te diré quién eres. Si te informas mal, obviamente tu opinión no tiene ningún peso. Te invito a escuchar la multimedia de Diario y Radio Chañarcillo, Chañarcillo TV, y también la de Madero CL y el programa Razones de Estado, donde claramente apuntamos a que nuestra ciudadanía tenga un bagaje, tenga una mirada, tenga un espíritu crítico respecto a lo que pasa, porque cuando tú tienes un pueblo, una ciudadanía informada, sabes perfectamente lo que pueden calzar y no que seamos meros zombies de informaciones que otros repiten y otros saben sin habernos preocupado nosotros de lo que realmente nos pasa. Muchas gracias nuevamente, Percival, Gracias. Y a ustedes los dejamos cordialmente invitados a que sigan atentos a nuestras transmisiones en vivo y también a estas entrevistas tan interesantes como es la costumbre. Muchas gracias. Gracias, muy amable.